No sé si alguien tiene alguna duda de los conceptos que revisamos la clase pasada. Todos ahorita vamos a recapitular, pero no sé si tengan dudas de algún concepto o de alguna de las cosas que platicamos la sesión previa, o todo queda perfectamente bien entendido, dudas entre fármaco, medicamento, excipiente, farmacocinética, farmacodinámica, etcétera. Doctor, creo que todo está bien. Son conceptos en inicio sencillos. Si no hay tema, vamos a irlos abordando poco a poco. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema de desarrollo de medicamentos. Es un tema que si bien puede ser merecedor de una, dos o tres preguntas en su examen departamental, es piedra angular para muchos conceptos y para muchas de las cosas que vamos a ver posteriormente cuando empezamos con farmaclínica. Bueno, el objetivo de esta sesión o el objetivo de que nosotros veamos esto, y es a lo que ustedes tienen que tirarle al momento de que estén estudiando y repasando estos temas, es que ustedes tienen que identificar los objetivos principales de cada una de las fases de investigación o cada una de las fases que vamos a ver a continuación en la que se están llevando a cabo los procesos de invención y de investigación de un fármaco, que si bien son dos fases grandes, que vamos a ver que es una fase preclínica y una fase clínica, cada una de estas fases lleva sus propios objetivos. Y esto es importante para el proceso de que se desarrollen los medicamentos y que ustedes tengan bien en cuenta eso. Que ustedes, más que describirla, que identifiquen cómo es la metodología en cada proceso de investigación, que sepan cuáles son los menesteres. Es decir, en la fase 1 se pide que el paciente tenga estas calidades. El paciente tenga esto, esto y esto. En la fase 2 esto, en la fase 3 ¿no? Que ahorita veremos. Una de las principales diferencias que vamos a ver es que en la parte preclínica son puros animales o modelos biológicos y en la fase clínica ya llevamos pacientes. Entonces aquí es importante como ese primer cambio que vamos a ver, ¿no? Que veamos las fortalezas y limitaciones de seguridad del modelo de investigación. Esto, que veamos que a pesar de que estemos tan cerrados, a pesar de que estemos tan llevados por protocolos, se nos puede escapar algo por ahí que nos pueda poner en riesgo la salud, en riesgo al paciente, etcétera. Eso es lo importante y que sepan cómo rescatarlo o cómo se rescata con respecto a los protocolos farmacológicos, ¿vale? Bueno, pero antes de comenzar, muchos llegan a utilizar de forma indiscriminada los términos invención de fármacos y desarrollo de fármacos. Son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo decir voy a inventar un fármaco a voy a desarrollar un fármaco. Vamos a explicar esto. Lo primero, en la invención de fármacos, ¿qué es? La invención de fármacos, chicos, es el proceso mediante el cual se va a identificar o bien se va a seleccionar de los compuestos en general la molécula o el agente terapéutico que presente mayor actividad. Esa es la definición como tal. Vamos a explicarlo porque como que no nos queda claro esa parte. Suponiendo, tenemos nuestra plantita. En este caso vamos a tener una planta que le vamos a llamar la planta azul. Esta planta azul me la recomienda mi comadre, ¿no? Mi comadre. Sí, mi comadre me la está recomendando. ¿Para qué? Me dice, oye, compadre, fíjate que esta planta azul te va a ayudar a que no tengas disfunción eréctil, ¿no? Un ejemplo. Entonces te dice, esto es para evitar la disfunción eréctil. Ok, ahí está. Listo. Se ocupa para eso. Pero vemos que la planta en general, pues me dice, hasta el té de la planta azul, cómete la planta azul, etcétera. Ah, ok. La planta, si nosotros la checamos de forma histológica y molecular, vamos a ver que va a tener varios compuestos. Tenemos, por supuesto, la glucosa,
el almidón, vamos a tener cierta parte proteínica, tenemos la celulosa, y tenemos un compuesto que está raro. Tiene un amonio cuaternario, tiene un carboxilato, etcétera, ¿no? Y aparte tiene un alcohol. O sea, tienen dos moléculas que no las hemos reconocido. Entonces, como ustedes saben muy bien bioquímica, ustedes saben que glucosa pues me sirve para alimentarme, para ayudarme azúcares, para empezar el ciclo de Krebs, todo ese rollo, la glicólisis y demás. El almidón es una reserva de azúcares. Las proteínas pues, le dan fortaleza a la planta. La celulosa pues, es la forma de la proteína específica y la fibra de la planta. Pero estos compuestos NH4COH y OH no sabemos para qué sirve. Entonces, como no hemos investigado la planta, yo lo que voy a hacer primero mi hipótesis aquí en esta parte. Y digo, posiblemente estos compuestos, alguno de estos dos, sea el responsable de que no tenga disfunción eréctil o que no tenga esta patología. Por lo tanto, a este proceso en el cual se investiga toda la planta y se sacan los compuestos que tiene la planta, a esto se le llama tamizaje. Y el tamizaje per se es ver de todo lo que tiene la planta, qué moléculas o qué compuestos probablemente tengan la actividad biológica para que me produzcan mejoría clínica. A esto es la invención del fármaco, porque de la planta yo solo no me sirve la glucosa, no me sirve el almidón, no me sirve la proteína, no me sirve la celulosa. Lo que necesito son esos compuestos raros que los estoy encontrando ahí para purificar la planta. Ahora sí, hagan de cuenta de todo esto, la destruyo y únicamente me voy a llevar estos compuestos, el NH4, COH y el OH. Cuando yo le quito estos compuestos al todo de la planta, a esto se le llama proceso de purificación. Cuando yo ya purifico y ya nada más me quedo con el compuesto, este compuesto ahora sí lo voy a llevar a investigaciones para probar su seguridad y demás, ¿vale? Eso es como tal la parte de la invención de fármacos. El desarrollo de fármacos, yo ya tengo como tal la molécula y se define el proceso de desarrollo de fármacos como ese periodo de tiempo o ese desarrollo de los estudios tanto preclínicos como clínicos y así como la farmacovigilancia. Entonces el desarrollo de fármacos va a ser, yo ya encontré la molécula, que es OH NH4, ese era mi compuesto, ya lo encontré, ya lo purifiqué y ahora lo voy a probar en animales, luego lo pruebo en seres vivos y ya después lo saco a la farmacovigilancia. Todo el proceso como tal, desde que se encuentra la molécula hasta que sale a la venta al mercado, todo eso es desarrollo de fármacos, ¿vale? ¿Dudas o preguntas con estos dos conceptos, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Una duda, pregunta, cuestión? Adelante. ¿O todo queda claro entre los dos? Invención y desarrollo de fármacos. Todo claro. Perdón, doctora Gretel, no le entendí, es que se cortó un poquito. Aquí todo bien. Todo bien, perfecto. Ok, bueno, vamos a continuar. Si alguien más tiene alguna duda, pregunta, me tiene un momento y lo platicamos. Entonces, en esto, pues bueno, ustedes deben de saber que parte de la medicina, la rama que tenemos de la farmacología, de la farmacéutica clínica, la industria farmacéutica, tiene costos de investigación y costos de producción enormes. O sea, aquí hablamos no de 1 millón, 2 millones, no, se hablan de cientos de miles de millones de dólares. O sea, simplemente para la purificación de una sustancia nos llevamos cerca de 200 a 300 mil dólares. De ahí al proceso de investigación y todo lo demás, lo que se le paga a los investigadores, lo que se les paga a cada uno, es un montón en sí de dinero que se le invierte. Fíjense que hacia 2007 se hizo un screening
entonces, en 2007, de ver cuánto se gastaba aproximadamente, y se calculó que un gasto era de 712 mil millones de dólares para una invención de ciertos fármacos. Entonces, vean, es una cantidad abismal de dinero que se está metiendo ahí. Y desgraciadamente, a pesar de que le metamos tanto dinero, no todas las moléculas salen a la venta. Vamos a verlo más adelante. De esto, pues bueno, es una de las preguntas que les pueden sacar dentro de la parte de su aula virtual. Ahí viene en sus preguntas que les pueden hacer en Moodle. ¿Cuántas moléculas aproximadamente alcanzan la investigación clínica? O sea, diario nosotros podemos agarrar, o sea, de hecho diario están sacando como compuestos o de plantas, corteza de árboles, cosas de animales, del hígado, por ejemplo, la vampirina, que habíamos visto la clase pasada, la draculina, que es una molécula que se aisló de la saliva de los murciélagos, tardó aproximadamente 20 años en poder aislarse bien ese compuesto y saber que servía como anticoagulante. Entonces, vean, entonces los procesos son larguísimos, son muchos campos. Entonces, solo de 2 de cada 10 fármacos que se están comercializando, chicos, o sea, van a poder permitir recuperar cierta parte de la inversión en la investigación. Uno de esos, lo que platicábamos la clase pasada, la aspirina, pues por eso Bayer no la ha soltado, porque le ha podido revirtuar mucho de lo que investigaron en los 60, 70 aproximadamente, toda esa gran invención, ¿no? Pues bueno. Este es nuestro panorama general, chicos, de lo que vamos a ver en esta sesión, entre lo que es la invención del fármaco y el desarrollo de medicamentos. La invención del fármaco es un proceso meramente químico y eso no es nuestro menester a nosotros. No estamos en fase de investigación de fármacos. Lo que nos interesa es el desarrollo de medicamentos. Pero, ¿qué sucede en la parte de la invención del fármaco? Eso es lo importante. Vean más o menos cuántos años o cuánto tiempo aproximadamente le invertimos, de 3 a 6 años. Esta está centrada específicamente en encontrar el compuesto y en aislar, en hacer el tamizaje y hacer la purificación y optimizarla para poder aplicarla y llevarla a la parte clínica. O sea, aquí esto es, en esta parte lo que se utilizan son modelos de animales, exclusivamente en la enfermedad. O sea, aquí lo que se hace es, voy a agarrar animales que tengan la enfermedad, no sé, por ejemplo, vamos a poner que tenemos una rata con diabetes mellitus tipo 1, es decir, que no le está funcionando bien el páncreas, no está secretando gran cantidad de insulina, pues se le quita el páncreas, se le quita el proceso de ahí, ¿para qué? Para ver cómo el fármaco va a ir haciendo el proceso, ¿no? En esta especial. En esta, pues bueno, aquí lo que se pretende es identificar la diana terapéutica del fármaco, o en este caso de esa molécula, ver que la diana sí funcione y que el compuesto sea un buen compuesto para poder aplicarlo, identificarlo y ver las mejorías en los pacientes. En esta fase, lo que tratamos de hacer es responder 3 cuestiones. ¿Qué sabemos hasta ese momento de la enfermedad? ¿Qué opciones terapéuticas hay en caso de que ya existan? Y si cuento con la experiencia, tecnología y recursos humanos y económicos para poder resolver el problema. De aquí a qué va esta cuestión, chicos. Es importante por eso platicarla. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en este momento quiero hacer un fármaco que sea útil para dolor e inflamación? Pues obviamente aquí yo lo que sé para esta patología y esta enfermedad es que tengo disponible un montón de fármacos. Tengo los AINE, tengo los AIES, los antiinflamatorios esteroideos. El prototipo aquí es la aspirina. El prototipo aquí es la dexametasona, que son los esteroides. Tengo los opioides, que es la morfina, su prototipo. Tengo los moduladores, que aquí voy a tener la pregabalina. Y tengo más opciones. Si yo quiero buscar un fármaco para el dolor, ¿qué tendré que buscar? Un fármaco que sea carente de los efectos adversos de cada uno de estos. Adelantándome un poquito en este módulo, que son los fármacos que vamos a ver, los AINE, lo que producen los AINE generalmente van a ser úlceras gástricas. Úlceras gástricas y pues tienen ahí el sangrado tubo digestivo. Los esteroideos lo que producen es el síndrome
que el síndrome de Cushing nos engorda, nos hace resistentes a la insulina, produce diabetes, nos produce obesidad, demás. Opioides lo que nos da es una dependencia y nos volvemos drogodependientes. Y los moduladores lo que hacen es disminuyen nuestro nivel de conciencia. Entonces, yo tendré que buscar un fármaco que obviamente compita con todos estos, que compita contra la aspirina, compita contra la dexametasona, morfina y pregabalina. Obviamente, pues me va a costar mucho trabajo, mucho dinero, no es por ahí donde yo tendría que ir. Por eso me tengo que hacer esas preguntas de acá arriba. ¿Qué sé de la enfermedad? ¿Qué opciones terapéuticas hay? Y si cuento o no cuento con la experiencia. Si ustedes, por ejemplo, se van a aventar a buscar dolor sabiendo que ya tenemos mucha terapéutica en este momento, ¿creen que sea rentable ese negocio? O sea, buscar ahorita un fármaco que sea para dolor y que no tenga los efectos adversos que ya tiene nuestro arsenal y que pueda competir contra aspirina o contra dexametasona, morfina, pregabalina. ¿Ustedes creen que sea rentable esa investigación? ¿Creen que sí me vaya a salir? ¿Creen que vaya a ser fácil? Así ojo en cubierto. ¿Creen que salga bien? Creo que no. Pues en esas cuestiones no va a ser tan rentable aventarnos en este proceso, buscar un fármaco que compita contra estos cuatro y que no tenga los efectos adversos que ya se están teniendo por este lado. Entonces, de aquí, pues, no será muy buen rentable esa investigación. Pero, por ejemplo, si yo quiero sacar un fármaco que sea un antibiótico, ahí cambia la cosa, porque ahorita nos estamos quedando sin antibióticos, chicos. El último antibiótico descubierto y patentado y todo ese rollo fue en 1997. O sea, tenemos ya casi 30 años sin ningún antibiótico nuevo. Y los antibióticos que tenemos hoy en día ya están perdiendo sensibilidad en los microorganismos. Nos estamos quedando sin eso. Es por eso que dicen que la próxima era o el próximo problema que vamos a tener es la era de las bacterias multidrogorresistentes, que ya lo estamos teniendo con tuberculosis. Pero bueno, ya lo hablaremos eso en su momento. Entonces, aquí sacar un antibiótico, por supuesto que sí va a ser muy bueno, pero el tema es de dónde voy a sacar el antibiótico, ¿no? De ahí vamos a ver ese punto. Pero bueno, ya tengo yo mi molécula y ahora paso al proceso de desarrollo de medicamentos. Todo este proceso de la invención del fármaco es meramente químico, meramente químico farmacobiólogo, todo ese proceso que va para allá, eso no nos metemos, no nos compete, solamente platicamos un poco de qué se encarga, para que sepan qué sucedió previo a. Yo en desarrollo de medicamentos ya tengo mi molécula inicial, ya tengo aislada, en este caso que estábamos platicando de nuestro ejemplo, la NH4COH, esa molécula ya está bien aislada, ya está optimizada, y ahora la voy a empezar a investigar ahora en modelos fisiológicos y modelos aislados. Esto me va a permitir que se divida mi investigación en dos grandes fases, mi fase preclínica y mi fase clínica, ¿vale? Mi fase preclínica, solamente chicos, en la preclínica se va a encargar de ver los efectos en animal completo o en modelos biológicos. Un animal completo es agarro la rata, agarro el cobayo, agarro mi ilion, perdón, mi conejo, agarro mi puerquito o agarro cualquier animal que me estoy identificando aquí, o bien agarro a mi cobayo, lo abro, lo disecciono, le quito un pedazo de ilion y lo pongo en una cámara aislada. Esos son mis modelos biológicos, pero aquí únicamente estoy utilizando animales, chicos. No voy a utilizar todavía humanos. Aquí no usamos humanos, es lo importante. Porque hay unas preguntas que ahorita vamos a tener de recuperación. Vemos que en la fase preclínica no se utilizan jamás humanos. Jamás se va a utilizar humanos, ¿vale? Solo se utilizan en las fases clínicas. Y en la fase clínica se divide en fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, como veremos más adelante, ¿va? Vamos a empezar entonces con nuestra fase preclínica. En la fase preclínica, chicos,
es importante que ustedes sepan que se utilizan animales. Pero al utilizar los animales, no porque sean animales, no vamos a llevar un respeto o no vamos a llevar un proceso, un protocolo o orden como tal, o una escala, como vamos a utilizar aquí. Muchos animales han fallecido, obviamente, han muerto, han sido sacrificados o han sido utilizados para los procesos de investigación, cosa que ha sido punto de debate en muchas cosas en cuanto a la parte de los derechos de los animales, en los derechos como tal de la universidad, de la diversidad biológica, etc. Es por ello que en el Instituto de Citología y Genética en Novinsky, en Rusia, se erigió un monumento hacia los ratoncitos. Entonces se dan cuenta que está el ratoncito y está tejiendo el DNA, ya que en Rusia se lleva a cabo una gran parte del proyecto Genoma, la cuantificación e identificación de todo el genoma humano y la aplicación de ciertos fármacos y ciertas cosas como citotóxicos, sustancias, radiaciones y demás, y ver la estabilidad del genoma. Pero obviamente para poder investigar ese genoma se tuvo que sacrificar muchos animales, utilizaron muchos animalitos, entonces aquí pues se erigió ese monumento como recordatorio o agradecimiento a todos estos animalitos que estuvieron utilizados en los procesos de experimentación. Obviamente aquí siempre se tiene que tener como el bien morir del animal, hay protocolos de cómo matar al animal, hay protocolos de cómo sacrificar al animal, etcétera, ¿no? En este punto. No es nada más matar por matar. Los que ya tienen la oportunidad de estar en investigación o que han visto cómo es la investigación, los ratoncitos y los animales no se matan así golpeándolos, no, no, no. Se truena la médula espinal o se les da una solución dependiendo para qué vaya a ser utilizado el modelo biológico, que ya veremos posteriormente. ¿Va? Bueno, en la fase preclínica, chicos, nuevamente recordemos que es un estudio que se hace únicamente en animales y modelos fisiológicos. En este punto, al hablar de modelos fisiológicos, hablamos de modelos biológicos que yo quiero aislar. Por ejemplo, si mi molécula va dirigida para, no sé, la diarrea, pues obviamente me conviene investigar el cuerpo completo para ver cómo está el proceso de deshidratación, etcétera, pero lo que me conviene también es ver cómo funciona en el intestino. Por lo tanto, aquí yo lo que tendré que hacer es un modelo de intestino. Entonces lo que hago es a uno de los ratoncitos o cobayo, se les quita el intestino, ahí está su intestino, su tripita, y se pone en una solución. Y en esa solución hay un tubito que está proporcionando oxígeno y esta solución es parecida al líquido extracelular con glucosa y demás. ¿Esto para qué? Para mantener viva la pieza, para que aquí se pueda administrar el fármaco o la molécula y veamos qué sucede en el intestino. Esta es nuestra quinta práctica que veremos, agonistas y antagonistas de hilo de cobayo, ¿vale? Que ahí veremos cómo funciona eso. Entonces, yo puedo utilizar un modelo biológico o puedo utilizar al ratón completo, como yo quiera o como el protocolo me exija, ¿vale? El objetivo de esta parte de la fase preclínica es ver la actividad biológica per se de la molécula, ver cómo está estable la molécula, si no se deforma, si no se sube, se destruye, demás, qué nivel plasmático alcanza la molécula, qué nivel llega a los tejidos y qué propiedades farmacocinéticas tiene. De aquí las farmacocinéticas ya veremos la próxima sesión, todo el acrónimo LADME. La liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Pero aquí lo importante y lo más que se les debe de quedar y que no se deben de olvidar es que la fase preclínica va diseñada o la parte importante, punta de lanza, es el estudio de toxicidad. Aquí lo que buscamos es ver qué tan tóxica es mi molécula. Realmente si les preguntan, ¿dónde se ve la toxicidad de la molécula? Es en la fase preclínica. Porque si mi molécula es muy tóxica, no la voy a aventar a pasársela a un humano. Por eso la fase preclínica sí va viendo si funciona o no funciona, pero lo más importante de la preclínica es toxicidad.
O sea, a mí se me pueden olvidar los estudios de seguridad, de eficacia o efectividad, si funciona o no funciona el fármaco, se me pueden olvidar. Pero lo que no se me pueden olvidar, no puedo pasar por alto, son los estudios de toxicidad. Aquí tienes que ir dirigido hacia ver la toxicidad en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí seguramente los efectos tóxicos que se puedan presentar en los animalitos van a presentarse en el ser humano. Y acuérdense que en el ser humano, bueno, no se he comentado eso, pero los efectos que suceden en los animales, en el humano es 10 veces mayor. O sea, si en el ratoncito está produciendo una fiebre de 38.2, en el humano, como es 10 veces de escala logarítmica, pues va a ser una fiebre de 39, 40 grados, ¿no? Si en el animal está produciendo una diarrea de un día, en el humano pues obviamente va a producir una diarrea de 5 días aproximadamente. Si en el ratoncito les está produciendo que dejen que su saturación baje al 80%, en el humano pues va a bajar al 70, 60. Entonces, por eso es importante que tengamos mucho en cuenta eso, porque los efectos adversos que se presentan aquí en el ratoncito se van a presentar en el humano 10 veces mayor, ¿va? Por eso tienen que tener muy bien en claro todo eso. Cuando la toxicidad se presenta en los animalitos, se hacen estudios para investigar cuál es el mecanismo por el que produjo la toxicidad. Un ejemplo que podríamos tener, y adelantándome a segundo bloque, nitroprusiato de sodio, era tóxico o se sabe que es tóxico porque produce intoxicación por cianuro. Y esto se decía, bueno, es que el nitroprusiato, ¿por qué produce intoxicación por cianuro? Si no tiene nada que ver. Cuando se hicieron los estudios, vieron que nitroprusiato de sodio, al momento de metabolizarse, que recordemos que creo que se los había platicado las clases pasadas, no sé si lo platicó o no, se metaboliza en el endotelio. Es uno de los pocos fármacos que no se metaboliza en el hígado 100%, se metaboliza en el endotelio. Desde que entra se está metabolizando. Y en el endotelio se produce tiosinato, que es el precursor de cianuro. Entonces se supo que el mecanismo tóxico por el que el nitroprusiato producía la intoxicación por cianuro era porque al metabolizarse se producía tiosinato y nos daba cianuro. Entonces aquí ya tenemos en cuenta que para cuando lo administramos en el ser humano hay que estar vigilando los niveles de cianuro para evitar que se vaya a dar la toxicidad. Y pues no por eso se quitó el fármaco, nada más se tiene seguridad, se ve que se hace y demás, ¿va? Aquí lo que vamos a obtener son dos conceptos farmacodinámicos, que es la dosis efectiva mínima y la dosis letal mínima. ¿Qué es lo que es la dosis letal 1? La dosis efectiva 1. En esto vamos a ver cuánto necesito de dosis para matar a mi ratoncito o cuánto es la dosis que necesito para empezar a tener efectos, ¿vale? Aquí es importante que veamos que la dosis letal mínima, por llevar la palabra letal, ya corresponde a que significa matar. Esta sí va intencionada a matar, ¿no? O sea, en la dosis letal mínima, lo que queremos es ver qué dosis es necesaria para matar al organismo, para intoxicarlo completamente y que se muera. Entonces, cuando hablamos de dosis letal, es algo que va a muerte. Dosis tóxica mínima, la dosis tóxica es la dosis necesaria para poder producir efectos adversos mayormente en el organismo, no matar al paciente, ¿va? Que es como ese punto que vamos a tener, pero eso lo vemos en farmacometría. En la fase preclínica, pues como vimos o como platicamos, el objetivo principal es evaluar las toxicidades. Y estas toxicidades que se evalúan son 4 toxicidades, chicos. La toxicidad que se puede presentar en fase aguda, la toxicidad que se puede presentar de forma subaguda o subcrónica, se le puede llamar subaguda o subcrónica. No tiene como tal diseñado si es subaguda o subcrónica. En algunos artículos lo van a encontrar como subcrónica, en algunos artículos como subaguda, pero es lo mismo. La toxicidad crónica y los efectos sobre sistemas especiales, sobre la función reproductora, sobre el potencial que puede alcanzar de tipo oncogénico carcinogénico y el potencial que puede alcanzar en la parte mutagénica, que ahorita veremos. Vamos a empezar con la parte de la toxicidad aguda. Las pruebas de seguridad en toxicidad aguda, chicos, vamos a utilizar 2 especies y 2 vías de administración. Aquí yo, por ejemplo, podría utilizar un conejo Nueva Zelanda, que es el que se utiliza más, Nueva Zelanda, y utilizo una cepa de cobayo.
Entonces ya tengo mi conejo Nueva Zelanda y tengo mi cobayo, ¿vale? En Nueva Zelanda y en cobayo, pues en ambos, en estos conejitos que tengo de Nueva Zelanda, supongamos que agarro 10 conejos. De esos 10 conejos, 5 conejos les voy a administrar el fármaco intravenoso y a 5 conejos se los voy a dar vía oral, ¿no? Y a los cobayos, igual, tengo 10 cobayos, a 5 se les dan intravenoso y a 5 se les da vía oral. Esto para que, pues ya tengo mis dos especies y a las dos especies se las voy a dar por vía intravenosa y por vía oral. ¿Qué voy a tener aquí? Voy a empezarles a dar dosis en cuanto voy a ver dosis sin efecto y dosis máxima tolerada. En este punto, pues puedo empezar a darle, ¿no? Pues le voy a dar 1 miligramo. Y así lo voy subiendo hasta 10 miligramos, ¿no? Y veo que a los 10 miligramos ya tiene efecto. Ah, pues ya tuvo efecto, esa es su dosis mínima efectiva, ¿no? Del 1 miligramo a 9 miligramos no hay efecto, hay que darle 10 miligramos. Ah, ok, ya tiene 10 miligramos. Le sigues dando y ves que a los 100 miligramos tiene su efecto, pero ya está empezando a presentar reacciones adversas. Ya está vomitando, tiene diarrea, etcétera. Entonces ya encuentras ahí la dosis máxima tolerada, porque ya empiezan a pasarse efectos adversos. Y después de esta, le sigue subiendo y llegas al gramo, que son los 1000 miligramos, ¿vale? En esta, pues el conejito se murió y llega hasta la dosis letal, que eso es donde la dosis que necesitas para matar al conejo, o para matar al ratón o tu animalito que estabas teniendo. De ese punto es donde se ve cuánto es la dosis para matar al conejito en las primeras 24 horas o para matar al ratón en las primeras 24 horas. Es lo que se hace. O sea, en la toxicidad aguda únicamente estás viendo qué efectos se pueden presentar en las primeras 24 horas de administrar el fármaco o administrar la molécula. Entonces, ya nada más tienes ahí, haces por una ocasión la toxicidad aguda, haces esos estudios y se acabó. Vamos, pasamos a la siguiente. ¿Dudas con toxicidad aguda? ¿Preguntas con toxicidad aguda? Creo que está sencillo, no sé si ahí tienen dudas. Casi no es preguntable como todo este harem. Lo que les preguntan es cuánto tiempo lleva la toxicidad aguda. Las primeras 24 horas. Nada más. Todo lo que se presenta en las primeras 24 horas es toxicidad aguda. Ya si sale de la toxicidad aguda, ya es subaguda. ¿Dudas o preguntas con esto? Todo bien. Perfecto. Continuamos entonces con los estudios de toxicidad subaguda y toxicidad subcrónica. En la toxicidad subaguda y subcrónica, o subcrónica, les digo, no importa cómo le llaman, si es subagudo o subcrónico. En esto vamos a ver qué efectos se van a presentar, pero utilizamos dos especies. Utilizo ya sea conejo y cobayo, conejo y puerquito, rata y conejo, lo que quieran ocupar, pero se ocupan dos especies. Y aquí lo que vamos a estudiar es darle dosis a los animalitos durante 3 días y vemos qué efectos pasan. Si hay efectos bioquímicos, efectos fisiológicos. Aquí a los conejos y a los ratones lo que se les hace, se les toman muestras de sangre, se le hacen todos los estudios que estén habidos y por haber en sangre. Se le toma glucosa para ver cuánta glucosa tiene en sangre. Se le toma una citometría hemática, que es el estudio de sangre que ustedes vieron en histología, lo de ver el frotis sanguíneo, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ver si no deprime la médula ósea, ver las funciones de función renal, que no suba la creatinina, que no baje la creatinina, que no sube el ácido úrico, la urea. Se ven todos los estudios, son aproximadamente 80 pruebas. Entonces le hacen diario a los animales y al final pues se sacrifican para hacerles una biopsia y una necropsia a todos sus órganos y ver qué pasó, si en subagudo o en subcrónico hubo cambios, inflamación, etc. Solo es lo que se llega a ocupar ahí. Entonces, se dan cuenta, son 3 días, 2 especies y se acabó. Casi no es preguntable la subaguda y subcrónica. No da arroja tantos datos. Si la aguda dio datos, la subaguda y subcrónica sí es bueno o es como completamente complementaria. Pero la verdad es que no es tan determinante en muchos fármacos. Entonces, es muy poco preguntable esta fase. Entonces, para que no se estresen con esta, nada más la sepan. La toxicidad crónica
Esta sí es un poquito más preguntable porque de la toxicidad crónica salen los estudios especiales. De la toxicidad crónica vamos a hacer específicamente en roedores y un animal que no sea roedor. Aquí sí te ponen específicamente las especies. Roedor, es decir, un ratón más un no roedor. Aquí lo puedes hacer, no sé, en caballo, conejo, cobayo, lo que tú quieras que no sea roedor. O sea, lo que no sea roedor, ahí lo metes. Generalmente estas fases alcanzan a la fase clínica, o sea, porque se avientan de 6 meses o más todavía, los llegan a aventar hasta 2, 3, 5 años o inclusive hasta 20 años más. ¿Por qué? Porque quieren ver qué procesos ocurren cuando damos de forma larga el fármaco en los específicos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver en este punto los efectos específicos. Aquí los efectos específicos que vamos, o la toxicidad específica, vamos a ver los efectos sobre función reproductora. Aquí en estos, pues bueno, vemos al roedor y al conejo. Si ustedes saben, el conejo tiene su potencial de apareamiento todo el año, no va por ciclo circadiano. Una vez que la coneja ya empieza a tener función su matriz, ya de ahí hasta que se muera, ¿no? Tienen reproducción. En este punto lo que vamos a ver es si administrando el fármaco se les baja el apetito sexual, ya no tienen ganas de tener encuentros sexuales, pueden tener o no pueden tener progenie, ven sus malformaciones congénitas que puedan tener, si afecta el proceso del trabajo de parto, etc. Entonces aquí la toxicidad específica sobre los efectos de la función reproductora van a ver en sí desde el apetito sexual, sobre su potencial sexual, es decir, si están teniendo no sé, aquí ven en la coneja que si abra la vulva, en el conejo pues que tenga el proceso de erección, que tenga buena eyaculación, que no tenga alteraciones en el semen, etcétera, porque los fármacos vamos a ver que se pueden eliminar también por el semen, y en el semen pues puede acidificar demasiado el semen y pues con eso pues se matan los espermas. Acuérdense que los espermas no viven en ambientes ácidos, tienen que estar muy alcalinos. Entonces pueden hacer que la próstata ya no esté funcionando o que la próstata secrete un jugo ácido o bien que la maduración desde la capa basal de las cromatogonias y todo eso no funcione, etcétera. Puede producir muchas cosas. Entonces aquí por eso lo están checando. Ven que el parto se dé de forma normal, que no haya alteraciones. Cuando hay alteraciones en el parto se les llama distocias porque alargan el trabajo de parto, que no haya malformaciones congénitas y esto me va a permitir sacar de las malformaciones congénitas una clasificación que se llama clasificación de la FDA, que esta ya la veremos más adelante, donde vemos que un fármaco puede ser categoría A, B, C, D, E, perdón, A, B, C, D y X. Y ya veremos qué es cada una de estas categorías más adelantito, ¿vale? Y eso sale de aquí. Muy bien, eso es con efecto de disfunción reproductora. Vemos el efecto sobre el potencial carcinogénico u oncológico. Aquí se da mínimo 2 años y en 2 especies. Puede ser roedor o no puede ser roedor. O sea, aquí pueden ser en 2 específicas, no pasa nada. Aquí lo que tratamos de hacer es ver cómo va a funcionar el fármaco pretendiendo el uso que le dan los humanos por tiempo prolongado. Por ejemplo, el omeprazol. En sus familias, o el paracetamol o aspirina, en sus familias no falta la persona, la tía o el tío, o el primo, la prima, la mamá, el papá, el que sea, que está siempre diario tomando su omeprazol. Y uno dice, pues es bonito, me ayuda, me va a evitar la gastritis, etcétera. Sin embargo, vamos a estudiarlo nosotros en el tercer bloque, que el omeprazol, después de 3 meses, nos empieza a predisponer para poder desarrollar un tipo de cáncer, porque pueden producir poliposis gastrointestinal o pueden producir cierto tipo de pólipos en el estómago. Entonces, ahí dicen, híjole, y eso sale de estos estudios, porque aquí estamos viendo cómo se está dando todo ese cambio en el organismo completo y en este tipo. ¿Cómo se hacen estos estudios, chicos? En estos estudios lo que yo voy a hacer es a partir de estudios de biopsia
y estudios de visión en directo, que puede ser una endoscopía o bien una necropsia. Aquí se toman los tejidos, se toman una parte de todos los tejidos importantes, de la mucosa gastrointestinal, de los músculos, de los vasos sanguíneos, se toman todos y se hacen cortes histológicos. Por eso es tan caro la investigación. Porque hagan de cuenta que del ratoncito, del conejo, de ustedes fueron, se va a tomar una muestra de boca, de diente, de esófago inicial, esófago intermedio, esófago final, donde está la transición de epitelios ahí, en el proceso del estómago, toda la parte del estómago, el fundus, cuerpo, antro, todo el duodeno, yeyuno, ilion, todo el colon, sus 6 porciones, ano, recto. O sea, se toma todo eso. Se toma una biopsia de músculo, específicamente por grupos musculares, un músculo del grupo dorsal, un músculo de la pierna, del muslo, del pie, etcétera, para ver qué efectos se pueden estar produciendo ahí. Y en la necropsia, pues obviamente se toman ya unas biopsias específicamente de los cortes cerebrales para ver que no haya disfunción cerebral, todo ese rollo. Y esto, por ejemplo, aquí vamos a ver que hay algunos animalitos que con ciertos fármacos desarrollan metaplasias, displasias y todo este proceso de disfunción o disfunción citológica. Van a hacer que las células cambien su forma para protegerse y nos puedan ser células precursoras de daño oncológico que nos vayan a producir algún tipo de cáncer. Entonces, lo que se pretende aquí ver es esos daños. Decir, ¿sabes qué? Este fármaco lo puedes utilizar en agudo, te va a ir bien, pero en fase crónica ya te va a dar lata porque te puede producir cierto tipo de cáncer. Y al proceso de hacer la endoscopía, pues vemos los cambios a nivel macroscópico, ¿vale? O sea, ver todo esto. Este ejemplo, pues es el esófago de Barrett. Ya tenemos aquí estos cambios, esta metaplasia de los tejidos columnares y vemos estos cambios en visión directa a nivel de la unión esófago-estómago, pues ya decimos, no, este fármaco me está cambiando, algo me va a producir, hay que tener cuidado con él, ¿vale? Entonces, este es el potencial carcinogénico u oncológico, donde vamos a ver aquí totalmente el cáncer, si me puede producir o no, ¿va? En la parte del potencial mutagénico, lo que se hace es hacer un barrido de genoma. Se agarra un genoma del ratoncito recién que empieza el proceso del fármaco y se toma un genoma al final del proceso del fármaco. ¿Esto para qué? Para ver que se mantenga estable el gen y que no haya mutaciones. Esto también se puede hacer en bacterias o bien en células de mamífero que se van haciendo en el cultivo. ¿Qué es esto, chicos? Ah, pues bueno, si ustedes saben que tienen la secuencia de su genoma A, ay, ya estoy metiendo RNA, A, T, C, A, G, C, T, un ejemplo, y al paso del tiempo ven que se mantiene igual, no hay problema. Esto quiere decir que hay estabilidad del genoma. Pero si pasa más tiempo y ven que cambió totalmente y ahora sí hay AU, A, A, G, G y A, o sea, si se dan cuenta, hubo aquí cambios. Esos cambios quiere decir que aquí hubo unas mutaciones puntuales. Estas mutaciones puntuales, generalmente, si estamos en proceso de investigación de fármacos y desarrollo de fármacos, se atribuyen al fármaco. Entonces se busca qué mecanismo produjo ese fármaco para hacer esos cambios puntuales. Porque si bien pueden caer en una secuencia que sea de un oncogen, lo pueden despertar. O bien pueden caer en una secuencia que sea de un protector del genoma. Y lo que va a hacer es que, protector del genoma, lo que va a hacer es que ya no proteja como tal a producir cáncer, etcétera. O vaya a producir mutaciones específicas o manifestaciones de enfermedades, no sé, la cura de Huntington, producir algún tipo de traslocación, que se rompa el genoma ahí más fácilmente, que los dedos de zinc no se agarren bien, se distribuya todo ese DNA, se pase a otro, el cromosoma no se agarre bien, etcétera. Entonces, lo que se busca ahí, ¿va? Entonces, como tal, si se dan cuenta, pues busca aquí en estos puntos estas situaciones.
Entonces, ¿qué es lo que nos debemos de quedar? Aquí la toxicidad aguda, primeras 24 horas, y ya dijimos, ¿no? En este punto es un roedor más un no roedor. La toxicidad subaguda son 3 días y se busca en 2 especies. La toxicidad crónica es a partir mínimo 2 años y esta vamos a buscar pues los efectos especiales en función reproductora, en potencial carcinogénico, aquí la parte si produce cáncer o no, y mutagénico, la estabilidad del DNA, ¿va? La más preguntada en todo esto es la aguda y en sistemas especiales va a ser la parte de producir o no producir cáncer. Son los más preguntables, chicos, ¿va? Para que no haya dudas con esto. De esto, pues aproximadamente tiene una duración entre 3 a 4 años esta fase y de los 1000 compuestos que pueden tener aquí disponibles, solo uno alcanza a avanzar la siguiente etapa. Entonces, se dan cuenta, son muy fuertes los datos, o sea, no todo lo que encontramos lo podemos llevar a ser un fármaco. Ya una vez que tenemos todo esto, se presenta la patente y ahora sí la patente es un nombre distintivo por el cual se paga o paga la farmacéutica para tener la exclusividad de investigación de ese fármaco. Te la pueden dar por 20, por 30, 50, 70 años, 100 años, dependiendo cómo te lo vaya a dar. ¿A quién se le pide esa patente? La patente se le pide a la FDA, en el caso de Estados Unidos, a la EMEA, en toda la organización europea, o bien nosotros como México lo pedimos a COFEPRIS, que COFEPRIS lo pida a la FDA, y específicamente pues estamos regidos por FDA de forma indirecta, ¿vale? COFEPRIS pues es la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, que se abarca tanto comida como medicamentos. Y aquí pues ya empezamos a hacer los estudios sobre humanos. ¿Por qué? Porque aquí ya si ya llega a este punto, debo de pedir una licencia para poder aplicarlo en los seres humanos. Esta licencia que yo pido al finalizar la fase preclínica y que me dice, todo chido, aviéntalo ahora sí hacia seres humanos, progrésalo, investigalo en seres humanos, se llama IND, que significa Investigational New Drug Application, o la aplicación de una nueva droga investigacional. Aquí este documento me ampara y me autoriza a que yo pueda aplicarlo en personas. Y es importantísimo que no se les olvide que para avanzar de la preclínica a la clínica, yo necesito ese documento, que es mi licencia, mi protección y mi amparo para poder yo avanzar en esta parte, ¿vale? Muy bien. Un caso especial que luego a veces no lo platicamos o se nos olvida platicarlo en clase es el de fármacos huérfanos. ¿Qué es un fármaco huérfano? Un fármaco huérfano es aquel fármaco que está destinado a quedarse solito. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a ver que hay 30 y tantos fármacos. O sea, tengo la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, tengo ibuprofeno, tengo ketorolaco, tengo ketoprofeno, tengo sulindaco, tengo indometacina, tengo metamizol sódico, tengo dipirona, que es lo mismo, tengo dexketoprofeno, tengo ácido amefenámico, etcétera. O sea, tengo varios, ¿no? Del grupo de los betalactámicos, un ejemplo, son antibióticos. Tengo penicilina, tengo ceftriaxona, tengo amoxicilina, tengo dicloxacilina, tengo doripenem, tengo ertapenem, etcétera. Tengo varios. ¿A qué voy? A que estos están acompañados. Sale un ácido clorhídrico y se va con ese grupo. Sale dipirona, se va con ese grupo. Los fármacos huérfanos son aquellos fármacos que salen y se quedan solitos. Vamos a poner un ejemplo, la molécula, no sé, molécula TRX85. Esa molécula está diseñada
para una enfermedad especial, una enfermedad rara. Vamos a poner una enfermedad rara, no sé, síndrome de... una enfermedad rara, ¿cuál podría ser? Rara. Podríamos poner síndrome de Mirici o síndrome de Creudt-Duchat, o el llanto de gato. Se da para esos. Y hagan de cuenta que aquí lo que se da, esa molécula, como es una molécula huérfana o un fármaco huérfano, se les dice fármacos huérfanos porque van diseñados hacia patologías muy raras. Patologías que se presentan una en 10.000 millones de casos. O sea, es rarísima su incidencia. Como es rarísima su incidencia, ustedes pónganse a pensar ahorita. Si es rarísima su incidencia, ¿creen que se vaya a vender como pan caliente? ¿Creen que lo vayan a vender mucho en las farmacias o creen que no se vende? ¿Ustedes qué dirían? Si son patologías muy raras, ¿se venderá mucho o se venderá poco? Muy poco. Exactamente. Entonces, ¿a usted, doctora, le convendrá investigar esos fármacos o no le convendrá? ¿Qué diría? ¿Se investiga o no investiga? Ahí lo perdí. Como son muy pocos y como vas a vender muy pocos, pues obviamente no te va a convenir venderlo o investigarlo, ¿no? En ese punto. Entonces, no te avientas a hacer toda esa investigación porque evidentemente pues el fármaco no te va a redituar. Entonces, esos fármacos huérfanos casi no les hacemos caso porque son patologías raras o son fármacos que se quedan solitos, no se juntan con otros fármacos. Entonces, hay muy poquitos, casi no hay fármacos huérfanos, porque al final de cuentas los meten en otros grupos, pero no hay tantos fármacos huérfanos, ¿va? Bueno, ¿qué es una patente? Ya como hemos dicho, es el nombre comercial que el propietario le da al fármaco y se registra con marca, ¿vale? Y con esto yo lo protejo en términos legales, me dan 20 años, 50 años, esto para que no vayan a copiar mi fórmula, para que no vayan a investigarlo, etcétera, solamente para que las ganancias sean para mí como industria farmacéutica. Entonces esa es la patente, que generalmente es el nombre comercial, que ya habíamos visto en la clase pasada. Ay, perdón, ¿qué pasó, Brenda? Discúlpame. Doctor, ¿y en el caso de los fármacos huérfanos también tiene que ver con su precio o sea, que es muy elevado? Exactamente, doctora. Qué bueno que haces esta pregunta. Y los fármacos huérfanos, como no te están redituando tanto, porque son patologías muy raras, sus costos son altísimos. Es, por ejemplo, el costo de Remdesivir. Remdesivir, que fue un fármaco que salió en 2007, 2017, que se buscó para ébola. Como no había tanto ébola en todo el mundo, y nada más, desgraciadamente, ébola nada más afectaba a África subsahariana, pues nadie estaba patrocinando como la investigación, ¿saben? Entonces, pues se quedó ahí. Pero ahora que fue el boom en 2020 de la pandemia de COVID y nos agarró con una mano enfrente y una mano atrás, buscamos por abajo de las piedras fármacos que pudieran ser potencialmente activos para la parte pues de COVID, ¿no? Antes de COVID, Remdesivir tenía un costo de $78,000. Después de COVID, ya vale aproximadamente 23,000 pesos y 18,000 pesos. Entonces, te das cuenta, bajó muchísimo. ¿Por qué? Porque como para COVID todo el mundo lo empezó a ocupar, pues la farmacéutica dijo, ¿sabes qué? Baja el costo porque ahorita ya lo vamos a utilizar. Entonces, ahí se vio ese gran cambio. Antes de COVID, Remdesivir, que es uno de los fármacos que les puse hasta abajo para ver el ejemplo, tenía un costo altísimo y después de la pandemia o durante la pandemia que se estuvo utilizando para pacientes con COVID, bajó su costo. Pero sí, con cuestión de fármacos huérfanos, el fármaco tiene un costo altísimo. Hay un fármaco que es para pacientes que llegan a tener cola de Huntington, que lo que les hace es volver a evitar que la enzima de la feniltransferasa se desactive, tiene un costo de 235,000 pesos. Y este frasquito nada más te dura 15 días. Entonces es como la de la sustancia de Lorenzo, el aceite de Lorenzo, ¿no? Más o menos así. Pero lo veremos más adelante. ¿Te pude resolver tu duda, Brenda?
Sí, doctor, muchas gracias. Ok, no a ti, gracias. Entonces, en este punto, pues la parte de la patente nos protege de forma intelectual y nos protege de forma legal para que no me vayan a copiar mi molécula y no me vayan a quitar las ganancias, ¿no? En ese punto. Aspectos legales, hasta aquí que tenemos que tener bien en cuenta, es las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio, lo cual está publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el día 22 de agosto de 2001. Esta me dice cómo debo de tener mis animalitos en laboratorio, las condiciones en las que los debo de tener, o sea, no nada más llega el puerquito, llega el ratoncito y aviéntalo a la jaula, no. Te dice, debes de tener al ratoncito en su jaulita y el aserrín lo vas a cambiar diario, le vas a poner tanto de agua, etcétera. Ahí te dice cómo debe de vivir el animal, ¿vale? Y el decreto de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal hoy en día ya se actualizó y es decreto de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y área metropolitana, que ese es el que tenemos ahorita. Y la norma oficial mexicana, la 220, de la instalación y operación de farmacovigilancia. No se los preguntan en este bloque, chicos, casi lo legal, no se lo preguntan en este bloque, se los preguntan en el tercer bloque, que es donde vemos los aspectos legales de la prescripción. Y si acaso les preguntan el de reglamento de insumos de medicamentos. Pero en farmacología clínica o terapéutica, que la ven en tercerote, ahí sí ya seguramente lo van a tener. Pero esta diapositiva o esta transparencia, déjenla ahí guardada. No creo que se las pregunten en el departamental. No creo. Pero es una probabilidad 1 contra 100. Entonces 1% probable que les pregunten esto. Pero ténganlo en cuenta. ¿Va? Para el departamental, ya dependiendo de sus profesores que les toque, hay algunos profesores que sí están casados con aspectos legales y sí les van a preguntar. Pero para el departamental, no. ¿Va? Muy bien. Vamos a poner a prueba esto. Si yo les pregunto ahorita, el término del nuevo fármaco, ¿en qué situación lo podremos aplicar? Inciso A, cuando se trata de un fármaco que no se ha utilizado en humanos para el tratamiento de enfermedades. Inciso B, en combinación de fármacos que ya han sido aprobados. Inciso C, en fármacos ya aprobados pero que requieren evaluación en otro tipo de enfermedad. O inciso D, para una nueva forma de dosificación de un fármaco aprobado previamente. O inciso E, todas las anteriores son correctas. ¿Qué responderían ustedes? Pónganlo en la cajita del chat, pongan ahí su respuesta y vamos a ver esto. A ver qué responden. Acuérdense que ahorita no hay respuestas correctas ni incorrectas. Nos podemos equivocar ahorita, no hay problema. ¿Ustedes a qué le dirían nuevo fármaco? ¿A cuál de estas situaciones le pondrían nuevo fármaco? De aquí, bueno, no se preocupen. Si hay todavía dudas, todo eso, no se preocupen. De no fármaco, la que quedaría aquí sería la respuesta correcta a la letra A. Son nuevos fármacos que no se han utilizado en humanos para tratamiento de enfermedades. ¿Por qué la B no? Porque combinaciones de fármacos que han sido aprobados, si yo combino fármacos, a eso ya que sería, ya sería medicamento, ¿no? Entonces sería nuevo medicamento. Entonces por eso esta no queda. Fármacos que han sido aprobados pero que requieren evaluación en otro tipo de enfermedad, aquí ya lo que serían protocolos de investigación. Que esto, antes había una práctica, pero hoy ya no está de protocolos.
Entonces tampoco está. D. Para una nueva forma de dosificación de un fármaco aprobado previamente, en este punto no son puntos de nuevo fármaco, más bien son nuevas indicaciones o indicaciones nuevas. ¿Vale? Entonces en este punto la respuesta correcta quedaríamos con la letra A. Y esta es una pregunta que utilizaron en departamental hace como 6 años, aproximadamente 6, 7 años aproximadamente. Entonces, está un poco confusa, no explicaban por qué, pero ahorita ya vemos la explicación porque la A es la correcta, ¿vale? Muy bien, entonces acabamos con la fase preclínica, dejamos a nuestros animalitos de lado, ya no van a ser protagónicos y ahora van a empezar a ser protagónicos los humanos. Aquí les pongo en esta transparencia importante que no pierdan de vista IND, que es necesario que yo tenga esa licencia para que yo pueda pasar a la fase clínica. Si no la tengo, no puedo pasar. En esta, chicos, vamos a tener, desgraciadamente, pues ya lo vemos así como tal la palabra como es, vamos a empezar a experimentar con humanos. Obviamente esta experimentación en humanos, chicos, va regida porque antes no había una legislación ni un proceso como que los agarraba bien. Las bases de la experimentación y las bases finalmente de la declaración de Helsinki, de Nuremberg y de la última que fue en la parte de Finlandia con 1974, sale de los 3 casos más importantes que hubo en el siglo XX. La Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial el doctor Joseph Mengele, en la parte con todos los judíos, en los campos de concentración, les aplicaba, o sea, desgraciadamente es rudo esto, sí es rudo, pero hubo un avance excepcional en la medicina, excepcional en la parte científica, pero no quita la crudeza de lo que hizo. O sea, avanzó en cuanto a la parte de intoxicación por dióxido de carbono, avanzó en cirugías, avanzó en el proceso de intoxicaciones por ciertos metales pesados, por intoxicación por químicos, avanzamos en la parte de antibióticos, avanzamos en los procesos de arsénico, la parte de fue el nacimiento de la quimioterapia antineoplástica química, la quimioterapia radiográfica, todo este rollo. Entonces, pero pues fue un genocidio finalmente. Mató a muchos judíos de los campos de concentración, pero todo eso malo, lo bueno fue el avance que hubo. Obviamente, pues las condiciones no se vio bien. Fue una parte fue un atentado, obviamente, contra la humanidad, un crimen humanístico. Y de ahí nacen estos acuerdos de cómo manejar a los humanos para el proceso de experimentación. O sea, y aquí una de las partes importantes es que debe ser voluntario. Otra de las cosas que salió fue el caso de Willebroek en 1956, donde a niños, a población vulnerable, que fue aquí lo que hizo o lo que hicieron en Willowbrook fue que agarraron a todos los transigentes, toda la parte de los personas de la calle que tenían carencias de recursos, los levantaron, los llevaron a un albergue y les inocularon el virus de hepatitis. Todos los virus de hepatitis que se teníamos entonces, que era el C, el B, el D, los empezaron a inocular específicamente y fue donde se vio que para la hepatitis D necesitas tener hepatitis B, para la B lo que producía, la C, todo ese sistema se aplicó ahí. Y el experimento de Tuskegee, que fue uno de las manchas más graves que tiene Estados Unidos, donde parte de su política de apoyo en la población africana fue en África y les comentaron que era una vacuna para protegerlos contra enfermedades y les inocularon sífilis. Gracias a este experimento se sabe hoy en día sífilis desde que inicia hasta que está en su fase terciaria. Todavía no lo han estudiado ustedes, pero van a estudiar las bacterias que sífilis tiene 3 etapas, primaria, secundaria y terciaria. En la primaria nada más produce una llaga, una úlcera que no es dolorosa, desaparece después de los 20 días. Casi la mayoría de los pacientes que tienen sífilis no le hacen caso. En la sífilis secundaria, pasando sus 20 días, aproximadamente en los 3 meses, empiezan a aparecer manchas en la mano, en la planta de los pies y en el cuerpo. Es un exantema, no produce como tal fiebre,
dura unos 2, 3 meses, desaparece y ahí pasan de 5 a 10 años. Y vuelve a reaparecer o reactivarse la sífilis, pero en el corazón, en el cerebro, en el esófago, en el intestino y el paciente muere. En esto pues, se identificó gracias a este experimento en Tushkesh, donde se supo realmente cómo eran las fases, pero fue igual una parte, uno de los genocidios más grandes y una de las manchas de Estados Unidos más grandes que tiene en cuanto a esto. Gracias a esto se conoce a sífilis toda su evolución natural de la enfermedad, desde que inicia hasta que termina. Entonces, imagínense todo ese proceso. Gracias a todo esto, pues las guías de la buena práctica clínica respetan todo esto que se salió de la Declaración de Helsinki, la Asamblea del Congreso Mundial, la de Finlandia y todo este proceso para cómo tratar a los humanos. Y una de las partes que nace y que deben de tener es el consentimiento informado. El consentimiento informado lo van a ver en cirugía principalmente. Aquí en Pharma únicamente deben saber qué es. Es un documento que es legal y es un documento informativo. En esta se le invita a la persona a participar en una investigación, pero en este consentimiento informado debe de ser principalmente, se recomienda que sea escrito. Si es oral, se debe de grabar, debe haber un testimonio de que se está diciendo al paciente todo. En el consentimiento informado, chicos, debe de venir una explicación clara del propósito del estudio. Aquí dice para qué se está haciendo el estudio. Ah, pues mira, estoy investigando una molécula para prevenir el cáncer. Ah, está bien. Procedimiento a seguir, incluyendo los experimentales. Aquí le voy a decir al paciente qué voy a hacer con él y qué va a sentir mientras esté haciendo el estudio. Ah, no, pues sabes que este fármaco te puede producir náusea, te puede producir diarrea, puedes bajar de peso, puedes subir de peso, puedes tener hijos, no puedes tener hijos, probablemente tengas cáncer, o sea, todos los riesgos ahí van. Y viene la descripción de todos los riesgos y beneficios. O sea, aquí viene todo ese rollo. De los riesgos, pues obviamente va a venir todo el proceso de que te puedes tener cáncer, te puedes quedar sin cabello, te puedes morir. O sea, todo, tiene que estar descrito todo, 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 y en un lenguaje claro y comprensible para el paciente. Y los beneficios anticipados, en este caso, no podemos darle dinero al paciente, pero los beneficios es, pues mira, el beneficio que tienes es que cada semana se te va a estar dando, se te van a tomar muestras de sangre, vas a estar muy valorado por psicología, te vamos a tomar electrocardiogramas, te vamos a tomar exámenes de orina, te vamos a hacer TACs, te vamos a hacer biopsias, etcétera, 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 ¿no? Todo ese proceso se le da. Y se les pone, chicos, evidentemente que va a ser confidencial. La parte confidencial lo que dice es que siempre vamos a tratar de mantener su participación en secreto, por así decirlo. Y si en algún momento se siente con ganas de retirarse porque le da miedo, cualquier cosa, no tiene por qué explicarnos, se puede retirar en cualquier parte de la fase. O sea, imagínense, le están invirtiendo a este paciente, ustedes con material, dinero, instrumentos, demás, y pasan 2, 3, 4 semanas y dices que ya no quiere estar aquí, se puede retirar sin ningún problema. No hay forma de que los puedan encadenar o obligar, ¿vale? Y ahí está. Este consentimiento informado ustedes lo escriben, lo hacen y se presenta al Comité de Ética en Investigación en Humanos. Y el Comité de Ética les debe dar la aprobación. Una vez que está aprobado por el Comité de Ética, ahora sí empiezan a ponérselo a los pacientes, ¿vale? De aquí de la fase 1, la generalidad es de que los estudios son randomizados o aleatorizados. En esto los pacientes se van a asignar de forma aleatoria en un grupo de tratamiento o en un grupo control. Generalmente aquí vamos a tener, en este caso, chicos, pues tenemos que investigar. Entonces, para la investigación y para que tenga un buen servo que me funcione, una fuerza estadística fuerte, yo voy a hacer un grupo A y un grupo B. El grupo A tiene el nuevo tratamiento, lo que yo quiero investigar. Y el grupo B tiene mi fármaco a probar, mi fármaco de referencia. O bien puede tener un placebo, que ya saben ustedes que un placebo es una sustancia carente de actividad biológica, pero por la parte psicológica me produce beneficios o mejoría clínica en mi paciente, ¿vale? Entonces en el grupo A tengo mi nuevo tratamiento y en el grupo B tengo fármacos de referencia o fármacos placebo, ¿verdad? Aquí generalmente pues, es un diseño doble ciego. ¿Qué es esto de los dobles ciegos, simple ciego y triple ciego? Vamos a ver qué es eso. Tengo
mi paciente. Ahí está mi pacientito. Tengo mi médico que le va a estar dando los chochos. Y tengo mi investigador, que es el que está. Y tengo al patrocinador. ¿Va? El patrocinador lo vamos a poner acá. Con el varo. Con el varo. Es el que está patrocinando el estudio. En el simple ciego, el paciente es el forzoso, no sabe qué le están dando. O sea, el paciente solo recibe la cápsula A o la cápsula B. Casi así como, por ejemplo, en la Matrix, que es la roja o la azul, ¿no? ¿Cuál escoges? ¿A o B? Obviamente el paciente no sabe y no le dan a escoger. Tocó la capsulita roja, te vas a tomar la cápsula roja. Te tocó la capsulita azul, te vas a tomar la capsulita azul. Punto. El paciente no sabe. El médico sí sabe. Él sí sabe. El investigador, por supuesto que también sabe. Y el patrocinador, pues sí sabe, pero pues, o sea, le da igual. ¿No? El doble ciego, el paciente no sabe y el médico tampoco sabe. El investigador sí sabe y pues obviamente acá el patrocinador también. ¿Por qué utilizamos más los dobles ciegos que el simple ciego? Porque imagínense ustedes en esta situación. La mamá del médico tiene tiene Alzheimer, va a tener Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, tipo Meredith Grey. Si vieron ya Grey's Anatomy, ven que ahí Meredith Grey, su mamá tiene Alzheimer, todo ese rollo, esto es un estudio. Como va a tener Alzheimer, la mamá del médico, en este caso, y la están investigando para Alzheimer, pues el médico, ¿qué va a querer hacer con su paciente, con su mamá que es paciente? Pues le va a querer dar el fármaco nuevo, ¿no? Y ahí se rompe esa autorización. Entonces, por eso también se prefiere que el médico no sepa qué cápsula es, para que no entre en sus juicios personales y no entre en su parte emocional y cambie las pastillas. Porque a veces también como médico, pues dices, pues yo quiero que mi paciente se cure, ¿no? Entonces, le doy el fármaco nuevo, no le doy placebo. Entonces, aquí ya no permite randomizarlos. Entonces, ya el investigador, lo que le da al médico es un sobre y le dice, tú le vas a dar esto a esto. Ah, mira, por ejemplo, ya Gretel pensó en el ejemplo de Grey's Anatomy. Entonces ahí físicamente en Grey's Anatomy, pues lo que se utilizaba era un doble ciego. Solo el investigador sabía. Entonces haz de cuenta que te llegan el sobrecito, te llega un sobrecito y te dice esto es del paciente 35, esto es del paciente 36, pero pues ahí viene, ¿no? Y el investigador sabe si es placebo o no placebo. Entonces ya. El triple ciego es muy bueno, pero es muy riesgoso. Porque el triple ciego el paciente no sabe, el médico no sabe, el investigador tampoco sabe, y el único que sabe es el patrocinador. Entonces, el patrocinador únicamente agarra los sobrecitos, los mete y le dice al investigador, esto les toca tal, dáselos al médico, el médico los da y el paciente. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que si el patrocinador se muere o algo le pasa a esa persona, toda la investigación se echa abajo, porque ya no hay forma de poder saber los resultados reales. Entonces, aquí, pregunta de examen que les pueden hacer. Sí se las pueden hacer. ¿Cuál es el más seguro o el que evita menos sesgo? El triple ciego. Menos sesgo. ¿Vale? ¿Cuál es el estudio más utilizado porque tiene un poder estadístico fuerte? El doble ciego, ¿vale? Y es un poquito más seguro, porque si no, no lo sabe el médico, no sabe el paciente, pero sí sabe el investigador y aparte el patrocinador, si uno de los dos se muere, no pasa nada, la investigación sigue avanzando y todo ese rollo está, ¿va? Entonces, esto es de los simples ciego, doble ciego y triple ciego. ¿Dudas o preguntas con esto, chicos? A muchos les causa luego a veces duda entre el simple ciego, doble ciego y triple ciego. A muchos les causa duda, pero no sé si ahorita hay dudas. Volvemos a explicarlo o buscamos una manera, pero como ustedes digan.
¿Dudas o preguntas? Creo que no hay dudas aquí. Entonces, continuamos en esto. Entonces, en estas generalidades, chicos, pues como hemos dicho, se puede utilizar principalmente los diseños doble ciego. Y los participantes, es importante que sepan las cosas que tienen. O sea, aquí los participantes, no puedo meter a niños hasta que se haya aprobado por completo, hasta que haya pasado las 4 fases. Y no se recomienda participar mujeres embarazadas. Entonces aquí sí no puedo meter a las embarazadas, tener una seguridad de cómo está funcionando en el organismo. ¿Va? Vamos a ver la fase 1. La fase 1, el objetivo de la fase 1 es preguntarme si el fármaco es seguro y qué dosis debo de administrar para que siga siendo seguro. Aquí principalmente se va a evaluar la seguridad, la tolerabilidad y se evalúa la farmacocinética de la absorción, distribución y doble administración. Aquí, chicos, mis pacientes que voy a buscar son pacientes sanos. Generalmente voy a buscar pacientes sanos y un grupo muy pequeño, de 10 a 50 pacientes, nada más. No llevo más pacientes, nada más sanos, de 10 a 50 pacientes y se acabó, no más. ¿Qué voy a sacar aquí? Seguridad y eficacia que se está teniendo de este fármaco en el paciente como tal. Oye, Luis, ¿pero se puede hacer investigación en enfermos? Sí. Se puede hacer la fase 1 en pacientes enfermos. ¿En qué casos? En casos excepcionales donde el fármaco per se ya lleva una toxicidad propia. Por ejemplo, los antineoplásicos, que son los fármacos encargados del cáncer. Vamos a llegar al tercer bloque y vamos a ver que si de por sí los fármacos que se ocupan para cualquier cosa son tóxicos, los de cáncer te dicen quítate que ahí te voy, porque son fármacos muy tóxicos para el organismo. Tóxicos en el corazón, tóxicos en el cerebro, tóxicos en el riñón, tóxicos en el páncreas, producen un montón de cosas que ya veremos cuando aquí mete la cantinoplásica. En ese caso sí puedo meter casos de enfermos en esta parte, ¿no? En cáncer, o bien, si estoy investigando un fármaco huérfano, pues le tengo que meter pacientes que tengan esa enfermedad. Porque ¿para qué voy a someter a un riesgo a pacientes que no tengan esa enfermedad? ¿No? Por ejemplo, aquí, para fármacos huérfanos o enfermedades muy raras. Enfermedades raras, ¿vale? En ese punto. Muy bien. De aquí, chicos, pues bueno, empezamos a ver el perfil de reacciones adversas comunes y las reacciones adversas que se pueden presentar. Como son pacientes sanos, realmente aquí no puedo decir, pues es que le dio un infarto porque ya estaba tapada la coronaria. Aquí como están sanos los pacientes, es como lo que le dio el infarto fue el fármaco. O sea, fue el fármaco lo que le dio el infarto. O de que se esté decayendo su función renal, pues fue por el fármaco, no fue por otra cosa. Entonces aquí por eso se hace en pacientes sanos. Ya en pacientes que son enfermos, pues ya en ese punto es totalmente diferente, ¿va? Entonces en la fase 1, generalidades, más bien las cosas que no debemos de olvidar, son pacientes sanos. Lo que les dice la aula virtual es que se ocupan de 20 a 100 pacientes. Algunos, literatura les va a decir de 10 a 50. Realmente menos de 100 es el corte donde ustedes pueden tenerlo. Hay algunos que se pueden subir un poquito más, pero no pasan de los 100. O sea, ahí se quedan, ¿va? Entonces, en ese punto son pacientes sanos, pacientes generalmente son sanos, enfermos en las cuestiones de que sea cáncer o enfermedades raras, y su objetivo es ver la efectividad y la seguridad que tiene, ¿va? Para evitar una toxicidad en agudo y ya, ¿va? Muy bien. Eso es con la fase 1. La fase 2 se va a llevar a cabo con los objetivos de ¿qué? De ver la seguridad y eficacia, pero ahora sí en pacientes enfermos.
aquí yo lo que voy a meter es mi fármaco, lo voy a estudiar en pacientes enfermos. Pero aquí yo lo que les digo siempre, 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 son enfermos no tan enfermos. O enfermos sanos, por así decirlo. ¿Qué es esto de enfermos sanos o no tan enfermos? Enfermos que solo están presentando la patología sin comorbilidades o patología incipiente, apenas que está comenzando. No sé, pacientes con hipertensión arterial de reciente diagnóstico. Esos entran. ¿Qué va a pasar? Pues si yo meto a un paciente con hipertensión ya de larga evolución, pues ya no solamente está hipertenso, quizá ya tiene un infarto agudo al miocardio, quizá, bueno, un infarto crónico, perdón, ya tuvo un infarto, tiene una insuficiencia renal aguda, tiene una insuficiencia hepática, o sea, puede tener mil comorbilidades. Entonces, aquí no se recomienda que metamos a esos pacientes porque me pueden dañar mi investigación. Porque, pues repito, si se infarta, pues vamos a decir, pues es que ya tiene un infarto previo, tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, por eso se infartó. No, tenemos que saber que si realmente fue el fármaco o no. Por eso aquí es donde utilizamos a pacientes enfermos, no tan enfermos o que apenas están empezando con la patología, ¿va? Aquí sacamos nuestro margen de seguridad, sacando una población mayor y aquí tenemos un mayor registro de efectos adversos. De esta manera yo ya puedo ver qué tan seguro es, qué tan común es la reacción adversa que se está presentando, etc. Y en la eficacia lo vamos a ver en farmacodinamia, en farmacometría, donde nosotros sacamos la curva dosis-respuesta. Aquí sacamos la dosis efectiva 50, la dosis letal 50, dosis tóxica 50, dosis óptimas, vemos qué mejor ruta de administración tiene, si la administro por vía oral, la administro por vía intramuscular o vía intravenosa, ¿va? Si aquí yo estoy investigando hipertensión arterial y veo que a mi paciente no se le baja la presión, no tiene eficacia. Por lo tanto, si no hay eficacia, pero es muy seguro, pues no tiene caso, porque mi protocolo va diseñado a hipertensión. Como no tiene eficacia y no me está resultando para hipertensión, va para atrás de investigación. Hasta ahí se corta y se descontinúa el estudio. Entonces, por eso esta fase es muy crucial, chicos, en el desarrollo de fármacos. Porque si en esta fase no se demuestra su efectividad, va para atrás y se acabó. Ya empiezas otro fármaco, se vuelve a hacer otra vez los estudios de la fase preclínica hasta acá. Entonces imagínate, echas a perder ahí más o menos unos 7 años aproximadamente, ¿va? Hay algunos casos, chicos, en los que los fármacos pueden avanzar de la fase 2 a la fase 4, es decir, de la fase, ya se probó en pacientes sanos y ahora aviéntalo directamente a venderse a todo el mundo. Sí hay, y a esto se le llama fast track. El fast track, chicos, es que salte directamente de la fase 2 a la fase 4 que se empieza a vender. ¿En qué caso es? En casos de emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria, que no tenga nada mejor que darle a mi paciente, ahí es donde van a salir. Un ejemplo que ustedes vieron directamente fueron las vacunas de COVID. Vacuna de COVID, finalmente vamos a ver que las vacunas van a ser fármacos, van a ser medicamentos. ¿Cuánto tiempo tardó? Medio año aproximadamente en hacerse la vacuna. Vamos a ver que todos estos fármacos tardan entre mínimo unos 8 a unos 15 años en hacerse. Se saltaron todas las fases para ir directamente a comercializarla. A eso se le llama fast track, porque es una emergencia sanitaria. No hay nada que le pueda dar más a mi paciente y no tiene esperanzas de vivir si no le doy ese fármaco. Entonces ahí está el fast track, emergencia sanitaria, COVID, por ejemplo. Para influenza en su momento estuvo y para ébola, ¿no? Que también lo tuvimos hace poquito, el fast track, ¿va? Para tener este proceso. En esto, chicos, pues hay la tasa más alta, como ya lo hemos platicado, de fracaso de los fármacos, y generalmente solamente el 25% de los fármacos pasan a la siguiente fase. Son muy poquitos, ¿va? Entonces, como ya dijimos, pues estos fármacos se van a evaluar en una comunidad o en un grupo de pacientes ya medianamente grande. Se utilizan entre 100 a 500 pacientes. El aula virtual les dice que hasta 1000 pacientes pueden ser evaluados. El Goodman y Gilman les dice que hasta 10,000 pacientes pueden ser evaluados. Nada más ahí, generalmente para términos departamentales dicen 500 pacientes, ¿va? Aquí se puede utilizar un estudio ciego, que generalmente es un doble ciego,
Y en algunos pacientes se utiliza, o en algunos protocolos utilizan un proceso que se le llama estudio cruzado. ¿Cuál es el estudio cruzado? El estudio cruzado, chicos, consiste en esto. Tengo 100 pacientes, ¿vale? 50 pacientes van a ser tratados con la píldora roja. Y 50 pacientes van a ser tratados con la píldora azul. Ustedes como investigadores saben que la roja es el placebo y la azul es el fármaco, ¿va? Están siendo tratados así y duran 6 meses con ese tratamiento. Una vez que acabaron esos 6 meses, ahora lo que se hace, se cruzan las condiciones. Ahora a la población, la primera población, le voy a dar ahora el fármaco y a la segunda población le vamos a dar el placebo. Y se vuelve a estudiar durante 6 meses. De esta manera vemos, bueno, voy a dejar los dos porque eso va a quedar al final, ¿no? Como PDF. Entonces se dan cuenta, las dos poblaciones tuvieron las mismas condiciones, pero lo que se trata de ver es si una vez administrado el fármaco continúa el efecto o si se le administró el placebo y después el fármaco hay efecto. O sea, eso es lo que se trata de ver. Es muy complicado hacer este tipo de estudios cruzados, pero en algunos sí se les utiliza. Generalmente esto se utiliza en antibióticos y antineoplásicos. Generalmente eso se utiliza ahí. ¿Va? Muy bien. Los pacientes de la fase 2, chicos, son muy cuidadosamente seleccionados. Aquí se deben de tener criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de mantenimiento y criterios de eliminación. Los criterios de inclusión se definen como aquellos criterios o aquellas características que debe de tener mínimo el paciente para poder ser tomado en cuenta, para tomarse en cuenta, tomar en cuenta. O sea, por ejemplo, si estoy investigando un fármaco que evite el cáncer de próstata, ¿cuál será mi criterio de inclusión? ¿Cuál tendrá que ser una característica que debe tener el paciente? Pues ser hombre, tener próstata, ¿no? Si eres mujer, pues obviamente no puedes entrar en ese porque no va a servir de nada hacerte ese estudio a ti, ¿vale? En este caso, porque va dirigido a cáncer de próstata. Si fuera un cáncer, un adenocarcinoma de colon, pues no hay problema, porque ahí tanto la alfa-fetoproteína se eleva en estamina, pues también se puede ser mujer. Pero como es cáncer de próstata, yo lo estoy investigando para cáncer de próstata, necesito que sean hombres, ¿va? Son los criterios de inclusión. Los criterios de exclusión es que si el paciente tiene esto, no pueden ser tomados en cuenta. Si está gordito, si está alto, si es judío, si es esto, porque aquí tomo un acontecimiento porque si es judío. Ya vimos la clase pasada que hay algunos efectos que van dependiendo de la parte de los genes, ¿no? O sea, si es judío y estoy investigando microfurantoína, pues es seguro que va a tener su anemia hemolítica autoinmune. Entonces hay que tener cuidado ahí. Los criterios de mantenimiento son los que debe de seguir manteniendo durante todo el tiempo de estudio. Es decir, sabes que siempre debe estar una creatinina arriba, etcétera, ¿no? Y criterios de eliminación son los criterios de que si se presenta uno, es suficiente para sacarlo del protocolo. ¿Vale? Son los criterios de mantenimiento, eliminación y demás. ¿Dudas con esto, chicos, con los criterios de inclusión, exclusión, mantenimiento y eliminación? No son preguntables en el departamental, la verdad es que no son preguntables, pero sí les preguntan que deben ser cuidadosamente elegidos los pacientes aquí. Por eso aquí se aplica el lema, enfermos para la enfermedad y enfermos para tratar. O sea, yo quiero enfermos específicos para hipertensión. O sea, no quiero cualquier hipertenso, quiero estos hipertensos. ¿Y estos para qué? Para ser tratados. O sea, es esa forma en la que se ve en este punto. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas, chicos, con esta fase, la fase 2? Ok. La fase 2, ahí acaba. Una vez que acaba, yo ya tengo que juntar todo mi papeleo. Tengo que juntar mis informes de la preclínica, mis informes de la clínica 1 y mis informes de la clínica 2. ¿Por qué? Porque voy a pasar a la fase 3. En la fase 3
Aquí lo que voy a hacer es agarro todo esto y lo voy a pasar a un estudio multicéntrico. Ya no solamente me voy a quedar con poquitos. Ahora sí, en esta parte es un objetivo que es de tipo multicéntrico. Ya voy a utilizarlo en el Hospital Ángeles de aquí de México y a la par en el Hospital de Guadalajara y a la par en Massachusetts y a la par en otros. Empiezo a hacerlo en varios lados. ¿Por qué? Porque ahora ya empieza a salirse, ahora sí, de todo este punto. Ya no lo controlo tanto, ya sale de mi control. Y ahora sí tengo enfermos con más enfermedades, hipertenso más diabetes, hipertenso más obeso, hipertenso más infarto, hipertenso más insuficiencia renal, hipertenso más hepatópata, o sea, todo eso. Aquí ya lo que voy a ver es ver realmente la verdadera eficacia y la verdadera seguridad del fármaco. Si el fármaco ahora sí en condiciones reales se sigue comportando igual o en condiciones reales baja su eficacia, baja su seguridad y etcétera, ¿no? Entonces en este punto es donde estamos. Esta fase, específicamente lo que van a tener o generalmente les preguntan, es la parte multicéntrica. Cuando hablamos ya de multicéntricos, son fase 3. Fase 3 no hay de regreso, ¿vale? Y aquí sigue siendo la licencia el IND, ¿va? Aquí el fármaco pues, ya se valora más en un mayor volumen de pacientes. Su objetivo es establecer y confirmar ahora sí la seguridad y eficacia, porque ya no la vamos a controlar nosotros. Aquí, por ejemplo, les pongo, ¿no? El doctor, estas tablitas contra el alcoholismo me las puedo tomar con vinito en vez de agua. O sea, el paciente ya no va a seguir nuestras recomendaciones de estudio. O sea, él ya se va a tomar, por ejemplo, las pastillas con café, con té, con leche, con todo lo que sea. Se las toma con alimentos, sin alimento. Ahí ya vamos a empezar a ver este tipo de escenarios que se apegan a la parte real. Aquí pueden participar de 3,000 a 5,000 pacientes. Ya el Goodman y Gilman les dice ahí específicamente más de 10,000, ¿no? Punto. El estudio se completa generalmente entre 2 a 4 años en la fase 3. Cuando ya están en fase 3, básicamente ya están a nada de que salgan a mercado. Ya en fase 3 casi es seguro que salga, casi es seguro. Aquí se utilizan ensayos doble ciego, igual que en la fase 2. Hay muy pocas veces que utilizamos el cruzado. El cruzado de tipo placebo casi no se ocupa. El que se ocupa es cruzado comparativo. El cruzado comparativo, chicos, es cuando yo lo cruzo o hago el estudio, lo que dijimos hace rato, que la población A ahora toma el fármaco de la población B y el de la población B toma ahora el fármaco A. El comparativo es el fármaco que estaba antes como gold standard, si había. Si no había nada, pues ya se queda así. Pero, por ejemplo, aquí podrían ser fármacos que antes estaban y los quiero tumbar, ¿no? En este punto. Aquí esto, pues ya lo voy a dar el fármaco tal y como yo quiero comercializarlo después. Si lo quiero comercializar en tabletas, si lo quiero comercializar en jarabe, si lo quiero comercializar en inyección, si lo quiero comercializar en lingüeta, que lingüeta es la forma que va abajo de la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Aquí, pues como tal, vamos a reunir en este punto, en nuestro grupo de investigación, a especialistas en la enfermedad a tratar, no solamente especialistas en la rama, sino especialistas en la enfermedad. Si voy a tratar diabetes, no solamente voy a agarrar un endocrinólogo, voy a agarrar un diabetólogo, que realmente es especialista en diabetes. Si voy a tratar a pacientes con artritis reumatoide, pues voy a agarrar a un reumatólogo, pero que es especialista en artritis reumatoide. Si voy a agarrar a una sepsis neonatal, pues voy a agarrar un experto en sepsis en neonatos, no sepsis pediátrica, sepsis en neonatos. Que sepsis en neonatos es una enfermedad o es un síndrome inflamatorio ocasionado por infección, y neonatal es en menos de 28 días. O sea, son especialistas en niños de menos de 28 días de nacido, que es una alta especialidad de pediatría. Ya los que quieran ser pediatras pueden ser neonatólogos y pues van a estar ahí. ¿Va? En esto, pues determinamos ya como tal los efectos tóxicos, ya agarramos ahora sí el perfil tóxico del fármaco, ahora sí vemos todas las reacciones adversas que puedan tener. Aquí pueden salir reacciones de idiosincrasia, que esas reacciones de idiosincrasia son dadas por fenómenos genéticos. Y aquí pues todo está ya. Aquí ahora sí agarramos los informes de la preclínica, informes de la fase 1, informes de la fase 2,
Informes de la fase 3, que aquí cuando nos reunimos para este tipo de cosas, realmente son reuniones eternas. ¿Por qué? Porque sacamos los expedientes de todos los pacientes, los checamos, vemos su información, cómo se cruza, vemos el poder estadístico. Son rollos, o sea, son reuniones que duran hasta 3, 4, 5 semanas, porque se ven todos los expedientes. Y si un número no cuadra en esos expedientes o una cosa no cuadra, se echa para atrás todo, se le da al investigador. Acomoda tus cosas bien y regresas a ver a la mesa y se cita en 1 o 2 meses todo ese rollo, ¿no? Para volverlo a ver. Y en este punto, pues ya, si todo tiene palomita y todo salió bien, perfecto. Ahora te quito la IND, te quito la licencia de New Drug Investigation Application y le voy a dar la licencia de la NDA. La licencia de la NDA es New Drug Application. Aquí ya no es Investigation, ya es aplicación. Y esta es un permiso o es una licencia para que ahora sí yo pueda poner mi fármaco en los estantes de las farmacias, para que ya se pueda vender. En esto es donde ya se empieza a comercializar. Y pasamos a la fase 4. Ya en la fase 4 también es conocida como fase de farmacovigilancia. En esta, durante esta parte, el fármaco está bajo la licencia de la NDA, New Drug Administration o Application, ¿va? En este punto, chicos, ya realmente no hay como tal muchos objetivos. El objetivo que se tiene es vigilar la seguridad del fármaco. O sea, ya salió mi fármaco y ahora hay que vigilarlo. Porque puede que mi fármaco en mis ensayos y todo era muy seguro, nada más producía náusea y vómito. Por ejemplo, sitagliptina, que ya vamos a ver en diabetes, es uno de los fármacos más seguros que hay para diabetes. Sin embargo, se salió después de 2 años, 3 años que estaba en el mercado, que sitagliptina y saxagliptina producía enfermedad respiratoria aguda superior, infecciones del tracto respiratorio por mutaciones en CD28 y CD25, que ya veremos más adelante, que es muy poca población que tiene esa mutación, se ve que tienen más infección con eso, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo. Sabemos que durante estar vendiéndose nuestro fármaco, no salgan reacciones adversas que pongan en riesgo la vida del paciente. En este caso, todos los fármacos están en fase 4. Todos los fármacos que están vendidos ahorita en las farmacias son fase 4. La fase 4 dura hasta que el fármaco se deje de comercializar. Esta fase no tiene fin. O sea, puede durar 30, 50, 60, 70, 80, 90, 1000 años pueden durar y no hay problema, siempre y cuando el fármaco no presente reacciones tóxicas y reacciones adversas graves en la población para que sea retirado del mercado. En este ejemplo, por ejemplo, ranitidina es un fármaco que se venía comercializando desde los 70 o 80 y se retiró hace 3 años por el hecho de que empezó a comenzar a presentar impurezas el vehículo y esas impurezas estaban relacionadas con producir cáncer. Por eso retiraron ranitidina y se quedó cimetidina y famotidina. Y ya veremos más adelante que realmente la ranitidina nos hace mucha falta, es un fármaco que nos hace mucha falta en la parte gastrointestinal. Pero bueno, entonces en este punto lo que se hace la generalidad y objetivo de la fase 4 es detectar efectos adversos raros, graves, que no fueron detectados en la fase preclínica, en la fase clínica 1, 2 y 3, y pues esto ya sale como tal, ya se distribuye en millones de personas, ya no son miles, son millones. Y aquí pues ya puedo acceder a ese fármaco cualquier persona con el potencial adquisitivo. Esta infografía, chicos, es una infografía que comparte el departamento directamente en la parte del aula virtual. Se las ponen ahí en esta semana, la van a ver que está ahí puesta. Y les dice pues cómo está la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y ven, la fase 1, número de participantes, habíamos hecho de 10 a 50, el departamento los pone de 10 a 100. Realmente aquí, para que no se confundan, generalmente les ponen 100, 500, miles y millones. Entonces, en este punto, menos de 500 pacientes, es la fase 1, generalmente son voluntarios, en ocasiones tienen enfermedades, pacientes con enfermedades, en enfermedades poco comunes o muy raras o enfermedades muy peligrosas, ¿no? Este diseño generalmente es abierto, aquí no es un doble ciego, el paciente sabe, todos los pacientes que entran en fase 1, como son sanos, todos reciben el fármaco. Aquí su objetivo es ver su seguridad y qué también es tolerado. Se puede tardar entre meses a 1 año y su costo van de $10 millones.
aproximadamente tiene una tasa de éxito del 50%. En la fase 2, que dijimos que es de las fases más cruciales que hay, ya se aplica a enfermos no tan enfermos. Aquí ya el diseño es un doble ciego, ¿no? Que ya habíamos dicho que es una asignación al azar. Tiene un grupo testigo, en el cual puede ser un fármaco a comparar o un placebo. Su objetivo de estudio es la eficacia y el intervalo de dosis y puede durar de 1 a 2 años y el costo es de $20 millones. Aproximadamente la tasa de éxito es del 25 al 30%, no es tan alta. En la fase 3 ya ocupamos miles de pacientes, generalmente de 5,000 pacientes a 10,000 pacientes. Se ocupan, es multicéntrico, vean que la palabra clave aquí es multicéntrico, se utilizan igual a las aleatorio, un doble ciego, triple ciego. Aquí lo que se hace es confirmar la eficacia y la seguridad y su duración es de 3 a 5 años aproximadamente. Su inversión, como ya son miles de pacientes, pues ya sube exponencialmente, es de 50 a 100 millones de dólares. Su tasa de éxito, generalmente ya cuando están en fase 3, es una tasa de éxito muy alta, el 50%, a menos de que se vean algunas cosillas por ahí que atenten contra la seguridad o que realmente no esté funcionando el fármaco, se echa para atrás. Y en la fase 4, el número de participantes es de miles a millones. El paciente se trata con el fármaco per se o ya se está tratando con otros fármacos. Es un diseño abierto, pues todos ya deciden directamente si toman el fármaco o no. Aquí el objetivo es ver efectos adversos, cómo funciona en largo plazo y pues vean, no tiene una duración fija como tal, o sea, dura mientras viva el fármaco. O sea, siempre está bajo farmacovigilancia, ¿vale? Este es el diseño que hablan de los riesgos de fracaso en los estudios clínicos y vean cómo el fracaso pues, es muy alto en la fase 2. Hay literaturas que nos dice que el fracaso es del 70%. Realmente sí fracasan mucho en esta fase, chicos. Entonces, para que si les preguntan cuál es la fase más crítica del desarrollo de fármacos, es la fase 2, cuando ya los probamos con enfermos no tan enfermos. Y generalmente es por ausencia de eficacia. Ausencia de eficacia, porque no cumple lo que pretendía cumplir. Si tú quieres bajar la presión, ahí ya se ve. Y es generalmente por eso que se echa para atrás, ¿vale? Y como un breve resumen, aquí tengamos, de todos modos, a rato les voy a poner el spotlight de esta. Vamos a ver que en la fase 1 son probablemente sanos, en la fase 2 son enfermos y no están comparativos, en la fase 3 son enfermos que están comparativos y están aleatorizados, y en la fase 4 es donde está comercializado. Es todo esto. Vean que en la fase 1, donde le doy más peso a este proceso, es a ver tanto la absorción, distribución, la parte de la farmacocinética ya en seres humanos, y la seguridad, y si está teniendo eficacia, ¿va? En la fase 2, donde le doy más peso, es más a la eficacia, no sé por qué la pusieron más abajo, pero es más a la eficacia, y la seguridad del fármaco, ¿vale? Y va aumentando, si se dan cuenta, el tamaño de la muestra, y va aumentando el tamaño del costo. Y en la parte de la fase 3, que es donde ya va multicéntrico, ya me importan todas las demás, ¿no? Eficacia, seguridad, tamaño de la muestra, el costo. Vean aquí cómo va todo este proceso. Y este es el ejemplo que teníamos del remdesivir. El remdesivir es un fármaco que había salido como la parte de 2017 para el virus de ébola, y en 2020 se sugirió para terapia de COVID y dejó de ser un fármaco huérfano ahí. Y es un antiviral. Ya veremos cómo este antiviral de amplio espectro se utiliza en ciertas cosas. Y pues bueno. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? Con esto. ¿No hay dudas? Bueno, vamos a hacer un repasito rápido y veamos cómo nos va. De aquí, por favor, en la cajita del chat, respondan con lo que ustedes creen que es correcto. En esta fase del desarrollo de un fármaco se hacen estudios de farmacocinética y toxicidad en animales. ¿En qué fase es? ¿En la fase 1, fase 3, la fase 2 o la fase preclínica? Ahí al unísono contestaron muy bien. En este caso, es la fase preclínica, la fase D. La respuesta correcta aquí es fase preclínica. ¿Cómo se guiaron para poder contestarlo? La respuesta le está dando animales y nos está diciendo toxicidad en animales. Es lo que nos está diciendo, ¿va? Toxicidad en animales. Farmacocinética, pues saben que se da en todas.
pero toxicidad en animales es la fase preclínica. ¿Va? Muy bien. Veamos en esta. La segunda pregunta. El diseño experimental utilizado en estudios de fase clínica 3, en la 3, es, inciso A, abierto, inciso B, longitudinal, inciso C, aleatorio ciego, inciso D, transversal. ¿Cuál es la que ustedes creen que es la respuesta correcta? ¿Qué diseño experimental se está utilizando en esa fase, en la fase 3? ¿Un estudio abierto, un estudio longitudinal, un estudio aleatorio ciego o un estudio transversal? ¿Cuál pondrían ustedes? Sin miedo, respondan. Ok. Si nos equivocamos, no hay problema. No se preocupen. Hay chance de repasar todavía. Ustedes departamentales hasta octubre. Vamos a agosto, septiembre, octubre. Tenemos ahí 3 meses todavía para hacerlo. Muy bien, para los que están respondiendo, correcto, la respuesta correcta es aleatorio ciego. El abierto, recuerden que el abierto es únicamente en la fase 1 con los pacientes sanos y en la fase 4 donde ya sale a la venta al mercado. Longitudinal es un tipo que se hace a lo largo de todo el tiempo, no queda, y transversal es de que únicamente se hace durante un periodo de tiempo, ¿vale? Entonces es aleatorio ciego. Vamos a esta tercera pregunta. Nos dice, en un centro de investigación autorizado se está concluyendo un estudio en el cual se conoce la seguridad del medicamento y además se tiene certeza de que el medicamento se administra con un intervalo de 8 horas para alcanzar una concentración óptima y una mejor relación dosis-respuesta. Con eso se comprueba por primera vez la eficacia del medicamento. Con lo anterior, usted tiene la certeza que el fármaco acaba de terminar el estudio clínico. ¿En qué fase? Acaba de terminar la fase 4, acaba de terminar la fase 2, acaba de terminar la fase 3 o acaba de terminar la fase 1. ¿Cuál pondrían ustedes? ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? Fase 4, fase 3, fase 2, fase 1. Ok, Rogelio pone fase 2. Anímense, 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 no pasa nada. Ok, la B dice fase 2. Rogelio, ¿podrías ayudar diciéndome por qué escogiste la B, fase 2? Porque en esa fase es donde se busca lo que es la seguridad, así como dice ahí en la pregunta. La seguridad, ok. Querías ir por la seguridad Seguridad y la eficacia. y la eficacia. Certeza, por conseguir una concentración óptima, relación con respuesta y la eficacia. Y dice, por primera vez se ve la eficacia, ¿no? Ya el medicamento. Muy bien. Con este punto, tú te diriges hacia eso, de que vas a tener ese tipo de respuestas y la eficacia está diciendo que ya está respondiendo hacia el fármaco por primera vez. Entonces, la respuesta correcta es la respuesta B, ¿vale? Muy bien. La siguiente y última pregunta. En un estudio clínico participan más de 1000 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 3 hospitales diferentes, en el cual se está comparando el efecto de un nuevo fármaco o medicamento antipulsante con el uso de metformina. O sea, se compara el antipulsante nuevo con metformina. Por las características anteriores se puede deducir que este estudio está en qué fase clínica. En la 1, en la 2, en la 3 o en la 4. Muy bien. Al unísono, ¿no? 3. Doctora Brenda, ¿me podría decir por qué escogió la fase 3? ¿Qué le ayudó a decir que es la fase 3? ¿O con qué siguió para decir que es la fase 3?
Porque nos dice que participan más de 1000 pacientes y que comparan. ¿Ok? Más de 1000 pacientes, se está comparando. Y aparte, otra de las cosas que te sale ahí para que no se les olvide, es que les dice 3 hospitales. Ya es multicéntrico, ¿no? Desde ahí ya 1000 pacientes, se está comparando, está haciendo un estudio lateralizado comparando el fármaco nuevo contra un testigo y está multicéntrico, fase 3. Desde ahí ya no hay por qué dudarle. Si 1000 pacientes dices es que estoy entre la fase 2 y la fase 3, al decir que son 3 hospitales que ya son multicéntricos, ya decides que es fase 3. ¿Va? Muy bien, chicos. Muy bien. Por lo que veo, no hay dudas ahorita con las fases, hay que repasarlas un poquito para tenerlas bien truchas y bien listas para todo este proceso y para poder continuar con toda esta situación, ¿va? Con esto nosotros abarcamos todo el temario teórico de esta primera semana. La parte de la práctica de la primera semana están acomodando a ver si va a ser una u otra práctica, entonces vemos qué práctica es y si sí, la damos ya el martes sin ningún problema, que ya va a ser nuestro horario habitual, que tendremos las clases. Y pues ya empezamos con farmacocinética también esta semana para que vayan adelantados un pasito adelante y vemos dudas, ¿va? Entonces, dejen cortar la grabación para que se empiece a subir.